damos la bienvenida a... ¿Me escuchan? No sé si se me escucha. Sí, se te escucha, Cintia. Ya, que me salió un mensaje acá de Meet. Ya. Les damos la bienvenida a todos los presentes, bueno, a este evento llamado Conversatorio sobre Turismo, la inclusión la haces tú, organizado por el Departamento de Turismo, Cultura y Patrimonio de nuestra ONG Multidiversos. Antes de comenzar, les informamos que nuestro evento cuenta con nuestro intérprete Francisco Villarroel, para quienes tengan diversidad funcional auditiva y todos podamos participar. Bueno, mi nombre es Cintia y los voy a guiar por el evento de hoy, este conversatorio donde convergen líderes de la industria turística y las personas de diversos grupos con diversidad funcional, para hablar sobre el futuro del turismo inclusivo, las necesidades de ellas, para ejercer su derecho al turismo y las brechas que hay para esto último. Agradecemos el patrocinio de ACETUR, también la colaboración de Guaira Australis, proyecto inclusivo de turismo de intereses especiales. Asimismo, agradecemos la colaboración de Tachidelec, una empresa de turismo, aventura y deporte al aire libre. Bueno, a continuación, les presento a Kiara, presidenta de la organización Multidiversos, que nos contará un poquito acerca de la visión y la historia de nuestra organización. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Kiara, soy una de las fundadoras de la organización Multidiversos y primero que todo les voy a contar quiénes somos. Tal como había mencionado Cintia, somos una ONG llamada Multidiversos, la cual surge a través de una iniciativa familiar. Junto a mi madre queríamos trabajar e iniciar un proyecto para fomentar la inclusión. Debido a eso es que empezamos a contactarnos con diversas personas que estudiaban o que eran profesionales de diversas áreas y llegamos a conformar un equipo de trabajadores sociales, de personas que estudiaban psicología, personas que estudiaban terapia ocupacional, psicopedagogía, entre otras. En base a eso es que llevábamos desde el año pasado, desde mayo del año pasado, trabajando para lograr nuestro objetivo y este objetivo es fomentar una sociedad inclusiva basada en los derechos humanos de las personas, disminuyendo las barreras, cambiando el lenguaje de discapacidad a diversidad funcional y visibilizando situaciones en torno a la diversidad funcional. Entonces, ¿de dónde nace o de dónde proviene el término diversidad funcional? Diversidad funcional es un término que que proviene del modelo de la diversidad. ¿Ya? El modelo de la diversidad es postulado por Romanach y por Palacios el año 2008. Y ahí se generan 3 cambios fundamentales. Este modelo viene a mejorar el modelo actual que refiere al colectivo de personas con diversidad funcional, que es el modelo social, y propone estos 3 cambios, donde uno de ellos es el cambio de lenguaje. Este cambio de lenguaje tiene la finalidad de disminuir o de eliminar por completo toda la carga negativa de las palabras que se asocian a las personas con diversidad funcional, tales como discapacidad, minusvalía, invalidez, que son palabras súper limitantes, súper peyorativas para las personas. Entonces, en base a eso es que este modelo propone el diversidad funcional, que viene a valorar la diversidad y se refiere a que las personas funcionamos de maneras distintas y que el colectivo es discriminado por la sociedad por funcionar o hacer las mismas funciones que nosotros, pero de una manera diferente. Muchas gracias, Kiara, por mostrar la importancia de este término, este cambio del lenguaje
que es muy importante en la actualidad también, y del trabajo que estamos realizando actualmente en la organización. Bueno, y ahora el Departamento de Turismo, Cultura y Patrimonio, liderado por Kiara Labra y Jacqueline Montoya, nos dará una pequeña introducción a lo que es el contexto de la industria turística en el ámbito de la inclusividad. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Kiara Labra y soy una de las líderes del Departamento de Turismo, Cultura y Patrimonio de la ONG Multiversos. Y como dijo Cintia, con Jacqueline les daremos una pequeña contextualización de lo que es el turismo inclusivo y su realidad en el país. Bueno, para comenzar esta conversación me gustaría dejarle una cita muy relevante de la Organización Mundial de Turismo. Aquí dice: la accesibilidad es un elemento crucial de toda política de turismo responsable y sostenible. Es una cuestión de derechos humanos y es también una extraordinaria oportunidad de negocio. Por encima de todo, debemos darnos cuenta de que el turismo accesible no solo es bueno para las personas con discapacidad o con necesidades especiales, es bueno para todos. Bueno, desde nuestra perspectiva, como Departamento de Turismo, Cultura y Patrimonio de la ONG, el turismo inclusivo es una visión de una industria multisectorial especializada en diseñar experiencias sin barreras, con entornos adecuados que posibiliten la igualdad de oportunidades para que todas las personas puedan acceder a un turismo digno e inclusivo y universal. Así valorizando la importancia del turismo como una forma de ejercer el derecho al ocio y a la recreación de las personas. Creemos que de manera definitiva el turismo inclusivo implica un proceso colaborativo entre distintas entidades que participan del turismo, un proceso que pueda generar acciones y cambios para que los y las turistas puedan disfrutar la oferta turística actual y una futura de forma segura, cómoda, digna y, lo más relevante, de forma autónoma, más allá de solo la accesibilidad infraestructural. Ahora, ¿qué implica este camino hacia la inclusividad? Bueno, implica esfuerzos en conjunto, tanto de públicos como privados, para generar nuevos productos turísticos diseñados bajo este criterio de accesibilidad universal en los destinos, pero este esfuerzo requiere de una visión colaborativa. Reconocer esta problemática y trabajar en conjunto más allá de la perspectiva política de cada organización. Es dejar a un lado lo propio para trabajar en conjunto bajo este mismo foco que es la inclusión. Asimismo, este camino involucra un proceso de transformación de la industria turística hacia el entendimiento de la diversidad funcional en sus diversas formas, entender que existe diversidad funcional visual, auditiva, motora, cognitiva, entre otras, y también la apertura de las experiencias universales disponibles para estas personas, este colectivo de la diversidad funcional, desde los destinos y los servicios asociados. Bueno, Jacqueline, dinos, ¿por qué deberíamos invertir y diseñar emprendimientos en base a un turismo accesible? Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Jacqueline y respondiendo a la pregunta de Kiara, podemos ver que el turismo inclusivo tiene múltiples beneficios para las personas en general, tanto como emprendedores del área turística, así como para los turistas en sí. Bueno, beneficios tales como, por ejemplo, poder ampliar el número de turistas que tienen la posibilidad de acceder a los diferentes servicios de una oferta turística, ampliar también el número de visitantes que atrae una oferta, ya que según estudios de Cernatur, cada viaje realizado por una persona con diversidad funcional atrae a lo menos un acompañante, generando así una oportunidad de negocio adicional y una ventaja competitiva para quienes asumen este desafío. También convertirse en un servicio inclusivo proyecta una imagen positiva para la organización y para el destino turístico. Bueno, pero ante la poca oferta turística inclusiva que hay en nuestro país, el hecho de tener un servicio turístico inclusivo, este va a generar fidelidad en el turista con diversidad funcional por el hecho de saber que hay un espacio pensado y diseñado para él y que le permite ejercer sus derechos al ocio y a la recreación viajando y disfrutando de nuevas experiencias.
Bueno, según la Organización Mundial del Turismo, a través del Código Ético Mundial para el Turismo, plantea que el turismo es un derecho universal como consecuencia del derecho al descanso y al ocio. Bueno, asimismo, desde el año 1948 podemos ver que diversos países como Italia han reconocido en su constitución al turismo como derecho fundamental de las personas y que nace desde la comprensión de los derechos sociales de estas mismas. Mire, como organización, creemos que el turismo, a pesar de ser considerado un derecho social universal para todas las personas, no ha generado gran impacto o reconocimiento dentro de las leyes y acciones del Estado. Se han hecho avances muy buenos y se agradecen, pero de momento, desde nuestra visión, consideramos que estos no han sido lo suficiente. Creo que todas y todos aquí sabemos que Chile es un país reconocido por su diversidad climática, cultural y ecosistémica, y ha sido considerado uno de los mejores destinos turísticos, reconocido internacionalmente en diversas categorías, relacionadas principalmente al turismo aventura y al turismo naturaleza. Tenemos tantas riquezas, pero existe verdadera inclusión en la industria turística que permita que todas las personas, independientemente de su tipo de diversidad, puedan disfrutar de las maravillas que Chile puede ofrecer o nos ofrece. Bueno, podemos ver que a nivel local, en Chile tenemos una alta población de personas con diversidad funcional que demandan actividades turísticas, recreativas y o de ocio, y que por tanto debieran encontrar productos turísticos capaces de entregar un turismo accesible, inclusivo y de calidad, que facilite la vivencia de una memorable experiencia turística para ello. Además tenemos una población que va envejeciendo y que se compone de personas que cada vez necesitan servicios más especializados que garanticen su autonomía y disfrute en un país en proceso de envejecimiento poblacional. Claro, como mencionábamos anteriormente, se han realizado aportes. Está la Estrategia Nacional de Turismo, que vela por la promoción de un turismo responsable e inclusivo, y leyes que velan por la no discriminación, la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, y el Derecho Supremo número 50 de Accesibilidad Universal. Todos estos elementos proponen buenas iniciativas para la aplicación de estrategias o acciones dirigidas al acceso al turismo, pero en la práctica generalmente benefician en un mayor porcentaje a las personas con movilidad reducida. Todos estos esfuerzos claramente se agradecen, ya que dan un paso más hacia la comprensión de que el turismo es un derecho para todos, iniciando desde las normas que plantean que toda la infraestructura que se utilice para la actividad turística debiese tener acceso universal para las personas con diversidad funcional. Aún así queda muchísimo por hacer. Se necesitan más planes, más programas y acciones que incentiven a los distintos sectores del turismo a velar por la inclusividad universal, con pequeños cambios como lo puede ser el ofrecer mecanismos de interpretación de la información para personas con diversidad funcional, que ellos puedan comunicarse clara y oportunamente con el personal del servicio turístico. Por ejemplo, preocupémonos de dar información en braille, no sé, mantener un tamaño de letra adecuado, agrandarlo un poquitito más, eh, capacitar a nuestros empleados para que aprendan lengua de señas, ver, no sé, algún método visual de llamar la atención de personas con diversidad funcional auditiva en caso de alguna emergencia o alguna evacuación que se esté dando. Hay muchísimos cambios que se pueden realizar, pero para realizarlos debemos prestar atención y escuchar a las personas con diversidad funcional, qué quieran vivenciar, qué necesitan para estar cómodos, seguros y disfrutar de forma autónoma. Bueno, eso quiero que discutamos hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias, Kiara. Gracias, Jackie, también por guiarnos bueno, en la importancia del turismo inclusivo.
de lo que es el contexto actual de la industria turística también. Y bueno, espero que sus palabras puedan ayudar en la conversación que vamos a tener más adelante. Y bueno, ahora vamos a dar paso al equipo de Guaira Australis, una iniciativa de turismo de intereses especiales, como les nombraba al principio, para personas con diversidad funcional visual. Ellos ganan un concurso de turismo accesible, identificando oportunidades en el turismo para futuros profesionales. Este realizado por Senadis, Cernatur, CONAF y la Asociación de Estudiantes de Turismo de Chile, ACETUR Chile. Entonces le damos el paso a Guaira Australis. ¿Se escucha? Te escuchas súper bien, Sí. Gaspar. Ya, perfecto. Ya, primero que todo, y antes de presentarme, voy a hacer una prueba de audio de un sonido para ver si es que también lo escuchan, digo. ¿Se escucha? Sí, Perfecto. Bueno, primero que todo me presento, soy Gaspar Galvez, licenciado en Geografía de la Católica del Paraíso. Estoy esperando a presentar mi tesis y quería decirles también si tienen audífonos o como un sistema de sonido bueno, les, ¿cómo se llama? Le instaría a que lo ocupen para escuchar mejor los sonidos. Eh, Dicho eso, empiezo. White Australis, como bien pueden ver, es un proyecto al que postulamos hace unos 3 años con un equipo al Ministerio de Educación, a los fondos de desarrollo institucional. El equipo, la idea del proyecto es, como bien dice acá, una experiencia inmersiva en la carretera austral. Un poco para introducir, voy a poner el primer audio y voy a explicar un poco sobre la carretera austral. La carretera características históricas, paisajísticas y culturales, actualmente conocida por el interés que confiere a nivel turístico a una diversidad de público que van desde mochileros, agrupaciones motociclistas, campers y cicloturistas. Guarda profundas historias que no pierden su evidencia debajo del proyecto más grande con la actividad iniciada en 1976 por el Cuerpo Militar del Trabajo en dictadura, quienes bajo órdenes del general Pinochet ejecutaron esta vía austral. Lo interesante de toda esta zona es que históricamente se ha definido como una tierra, que si pueden leer, se ha definido como una tierra entre medio, es decir, una tierra que no pertenece ni deja de pertenecer al territorio chileno. Y de este modo, la construcción física o la infraestructura de este espacio ha sido muy derivado de esa lógica de tierra entre medio. De hecho, la idea de generar una carretera era con la idea de Gaspar, anexar, digamos, te dígame, interrumpo. ¿sí? Gaspar, disculpa, te interrumpo un poquito. Se te pierde el audio en ciertas ocasiones, Ahí, como que se va un poco. Ahora, a ver, habla un poquito. ahí, ¿se escucha? Sí, se va Ya, de perfecto. repente el audio así como más bajito. Estaba Ahí tapando, parece. se te escucha distinto, como cada cierto rato. ¿Se escucha ahí? Ahí, a ver, dale. Le interesa, o sea, ay, ¿en qué iba? Un poco lo relevante es que
en torno a esta idea de carretera se buscó anexar a Chile mediante esa infraestructura. Sin embargo, pese a la infraestructura, este espacio, digamos, ha mantenido sus particularidades que se dan en una narrativa en torno a la temporalidad, a una serie de identidades que se escapan, a pesar de la infraestructura, al territorio que se quiso delimitar en la dictadura. Luego de esto, para introducir, voy a hablar un poco del equipo. Quienes aparecemos en la imagen soy yo, Gaspar, licenciado en Geografía, Catalina, educadora especial, Tomás Alcaíno, quien es el periodista, y Aaron Cádiz Vélez, quien es el biólogo. Además de nosotros cuatro, está Manuel Guzmán, quien es compositor musical, y Constanza Bravo, quien es administradora de proyectos ecoturísticos. Ellos nos ayudaron, pero no, digamos, no en terreno. La imagen está en el ventisquero Queulat. Un poco de contexto, como bien sabemos, en el contexto internacional se establece a partir de la OMS que los niños poseen menos posibilidades de ser escolarizados, mayor probabilidad de desempleo y más vulnerabilidad a la pobreza, de acuerdo a las personas con diversidad funcional. Asimismo, en el estudio mundial sobre discapacidad, se estableció que existen ciertos obstáculos discapacitantes, o que digamos que se definen como discapacitantes, eh, y entre los cuales a nosotros nos parece importante enfatizar en la falta de accesibilidad, la falta de participación y la falta de datos y pruebas. Digamos, esos son los 3 puntos que nos parece importante trabajar. El documento también establece que abordar esos obstáculos se puede realizar a partir de la creación de entornos favorables, de la educación y de empleo de personas con diversidad funcional. La imagen se embalmacea en la región de Aysén. En cuanto al contexto nacional, conocemos distintas, digamos, leyes que se han propuesto, que se han generado, como la ley 20.422, la de ley 20.423 también, que genera un sistema institucional para el desarrollo del turismo, la Estrategia Nacional de Turismo, que bien la explicaron anteriormente, y que el ideal es el permiso al acceso universal, y por otro lado el Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable establece 4 principios que son, digamos, el eje del documento, cuáles son la sustentabilidad, la focalización territorial, la articulación de actores, inclusión y equidad. Es importante tomar en consideración, digamos, eso como elementos pertenecientes, digamos, al sistema nacional. Por otro lado, y aquí ya entrando un poco más de lleno a nuestro trabajo, nuestro equipo desarrolló un trabajo a partir de un proyecto ANID vía Anillos, que se llama BioGeoArt y que pueden buscarlo, digamos, en internet. Y por otro lado es el precursor de la tesis de pregrado en la que yo debo exponer. Y dentro de eso desarrollamos un trabajo junto a la Fundación de la Lucha contra la Retinitis Pigmentosa, o Fundalur, mediante el desarrollo de cartografías táctiles de la Reserva Nacional de Altos del Ircay. Eso fue en ayuda también de estudiantes de ecoturismo, de DUOC, y de Biota Íntegra, que es, digamos, una casona, un lugar donde se pueden hospedar y además realizar actividades ecoturísticas. Lo interesante de digamos, de ese suceso es que con las personas que trabajamos tenían eran con diversas características de acuerdo a su diversidad funcional.
y ellas mismas nos expresaron que las experiencias turísticas para ellos debía ser, para, digamos, lograr lograr captar la experiencia, lo más importante es que éstas fuesen lo mayormente inmersivas posible. A pesar de que eso, a pesar de que pueda sonar lógico, ¿qué quiere decir? Es que para ellas la experiencia se ve supeditada al uso idealmente reunido de todos los sentidos. Es decir, no solo, por ejemplo, reconocer la textura de la vegetación, sino su humedad, captar su olor y además reconocer elementos propios, por ejemplo, como biogeofísicos, como la temperatura, el viento, e incluso tomando en cuenta que son personas con retinitis pigmentosa en distinto porcentaje, pueden establecer el reconocimiento del entorno de acuerdo a la mayor claridad u obscuridad de este mismo. Por ende, todas estas características son las que de algún modo mejoran lo que podríamos denominar el acto de aprendizaje en una experiencia turística. Es aquí donde entramos un poco como a la problematización de nuestro proyecto. Pese a que en la agenda estratégica del Ministerio de Economía se establece que la ruta escénica de la Patagonia, o sea, patagónica de la carretera austral, es un clúster de turismo de intereses especiales, su énfasis, como ya hemos venido hablando, está dado en torno a la infraestructura, o a la carretera, podríamos decir. Entonces, en ese sentido, la construcción no va de la mano con una identidad y mucho menos de una idea de inmersividad que bien le sienta, digamos, a esta zona por la cantidad de biodiversidad que ésta posee. Existen buenos ejercicios, bien podemos conocer sobre Shinrin-yoku por parte de CONAF, la CECAT también a través de su creación de cartografías táctiles. Hay una serie de organismos, tanto latinoamericanos como internacionales del mundo y chilenos que no podríamos, digamos, desmerecer, pero sin embargo, también tenemos que hacer un pequeño énfasis en que la idea de experiencia turística inmersiva es un concepto que recién se está, digamos, instaurando. A partir de eso, señalamos que las experiencias turísticas de la carretera austral presentan escasas oportunidades para que todas las personas puedan involucrarse desde una experimentación que sea inmersiva, es decir, que incorpore todos los sentidos. Esta situación plantea un problema social, ya que el diseño turístico patagónico, si bien apunta a una infraestructura de accesibilidad, no garantiza ni facilita ni potencia la participación e inclusión social de personas con diversidad funcional de cualquier tipo, pero en este caso visual, en torno a nuestro proyecto. Gracias al segundo Estudio Nacional de Discapacidad, hecho por el CENADIS, nosotros logramos identificar que la diversidad funcional en general afecta al grado de escolaridad. Es decir, de personas que entran al colegio, un 40%, hay un 40%, digamos, de asistencia hasta octavo básico. De ese 40%, se hace un cohorte de nuevo de un, digamos, de un 50%, lo que hace que del total quede un 20%, y luego a entrar a los estudios universitarios, digamos, la educación superior, las personas que salen y egresan no son un porcentaje mayor del 10%, lo que afecta en su vida profesional y repercute, entre otras cosas, en su acceso a la salud, lo que de algún modo nosotros definimos como un círculo vicioso de la pobreza, en tanto que es un constante no acceso ni al trabajo ni a mejoras de salud. Dicho eso,
se evidencia que las personas que tengan o no diversidad funcional, la variante, podríamos denominar, de diversidad funcional visual incrementa en relación con la edad. Es decir, de un 13% de niñas que poseen algún grado de diversidad funcional visual, en adultos que sea que poseían antes o no, se produce sí o sí, poblacionalmente, diversidad funcional visual. No, no sé, digamos, no vamos a entrar a especificar qué tipo, pero es un porcentaje alto, digamos, y tomando en consideración que ese porcentaje es de 40 personas, o sea, de 40 años o más, que es una edad bastante joven. Entonces, en ese sentido, ¿qué es Guaira Australis? Una propuesta de trabajo multidisciplinario que tiene como objetivo general fomentar experiencias ecoturísticas mediante ambientes inmersivos que estén basados en un diseño universal y centrados en el usuario. En cuanto a la estructura de objetivos, voy a ser un poco rápido en esto, pero lo que quiero señalar es que somos, digamos, en el momento en el que desarrollamos el proyecto éramos 5 disciplinas, y lo que intentamos desarrollar fue la idea de Edward Soja, que se denomina la trialéctica de la espacialidad, quien dice que uno convive en 3 espacios simultáneos: el percibido, el concebido y el vivido. Y en ese sentido, el espacio es un constructo que se construye, valga la redundancia, en comunidad. Por ende, entonces, los elementos, digamos, del paisaje van construyendo una identidad. En ese sentido, el sonido se transforma en un elemento más del paisaje que puede configurar el espacio o el paisaje mismo, en torno a ese, digamos, a ese elemento. En ese sentido, nuestro trabajo constó de analizar la geomorfología, la vegetación, la fauna predominante y también, obviamente, los rasgos identitarios que provenían de lo urbano, lo rural, las comunidades y, en el mejor de los casos, de los pueblos originarios. El trabajo que nosotros hicimos podemos denominarlo como un trabajo interdisciplinar que ha buscado transformarse en un manifiesto transdisciplinar, en tanto que cada disciplina aporta en la construcción de un material interactivo. La metodología de este modo nos permitió analizar variables meteorológicas, la localización de esta, el registro, análisis y composición sonora del paisaje, la descripción faunística y botánica, su contextualización geográfica, además de un análisis periodístico y un proceso de retroalimentación con personas con diversidad funcional visual. En educación, a partir de lo que denominamos como la taxonomía de Bloom, nos permite esto desde conocer hasta crear. Es decir, como todas las aristas del conocimiento que un estudiante, un niño o cualquier persona debe adquirir para, entre comillas, metodológicamente poseer conocimiento. En ese sentido, la metodología constó de una recopilación bibliográfica. Voy a hacerlo un poco rápido esto. La aplicación de instrumental de captura de paisaje sonoro, aplicación de entrevista, identificación del entorno biótico y abiótico, todo esto en terreno y en bicicleta. Aquí bien pueden ver, digamos. Hay una posterior etapa de análisis en gabinete donde transcribimos y establecemos ciertos criterios de diseño universal, y la última etapa es de retroalimentación, donde nos vinculamos con organismos, comunidades o derechamente con personas con diversidad funcional visual. Ustedes se preguntarán qué es paisaje sonoro. Entonces voy a poner, digamos, eso es la biofonía.
La biofonía se define como el sonido no humano producido por los seres vivos en un bioma determinado. Dentro de los biomas, cada parte de paisaje o ecotopo tiene biofonías distintas. La biofonía, en resumen, es los sonidos que se producen a partir de seres vivos que no son humanos. Por otro lado, está la geofonía, que son todos los sonidos que son producidos por agentes naturales como el viento, los volcanes, la lluvia, las avalanchas, los terremotos, y representan el fondo sónico con el que otros sonidos pueden superponerse, mezclarse o enmascararse. Por último, está la antrofonía. Las antrofonías son el resultado de los movimientos de dispositivos artificiales producto del ser humano, y es la componente que se está volviendo intrusiva y dominante en grandes partes de la Tierra asociada al desarrollo. Si bien es cierto, en estos últimos años este sector norte de la región de Aysén ha tenido un desarrollo importante en cuanto a infraestructura, caminos, carreteras, pero aún así nosotros nos sentimos todavía aislados, o sea, todavía aquí el desarrollo no llega en su plenitud, ¿ya? El centralismo lo sentimos de todas maneras. Y el sonido del ser humano propiamente tal también se define como parte de la antrofonía. Continuando, este es un ejemplo de las imágenes que queremos desarrollar en torno a la carretera austral. Acá lo que ustedes pueden ver son los pisos vegetacionales de la carretera austral. Acá está una pequeña descripción en la que no voy a ahondar, pero les voy a dejar, digamos, el link para que quien quiera vea y analice, digamos, la imagen con más tiempo. Y un poco para finalizar, les quiero mostrar 3 audios que hicimos para distintas zonas de la carretera austral, que consideramos que son como identitarias y digamos que se diferencian una con la otra en relación a todas las, digamos, elementos y características que acabo de presentar anteriormente. El primero lo denominamos de grillos y aguas. Yo sintiera el río, digo, ay, aquí voy pasando por Cuchildeo, por el río Cuchildeo. ¿Cachai o no? Los peces, el chucao, por ejemplo, el chucao cuando vaya al bosque o cuando vaya a caminar el sector del lago Cabrera y todo eso, escucháis el chucao, ¿cachai? ¿Sabéis cuál es el chucao ya? El viento, cuándo es viento norte, cuándo es viento sur. Por otro lado, y aquí ya más bien dentro del Parque Pumalín, en el sector de los Alerces, lo que queremos representar un poco es cómo la humedad se presenta en el espacio. Obviamente, esta es mi tierra, este es mi paraíso, este es mi lugar en el mundo. No lo cambiaría por nada, aunque durante el año nos llueve y engordamos, engordamos y comemos, y es terrible, porque en realidad si es el invierno, porque no hay nada que hacer, no puedes salir a caminar porque se parte lloviendo, porque ni se cortan los caminos. Un quilombo de... Pero es la tierra maravillosa que tenemos. Y tenemos aire limpio para respirar, tenemos agua, tenemos bosque,
y tenemos poca gente, que en realidad eso es rico, ser pocos. Sí. Cuando ya es mucha gente ya se pierde toda esa calidez, toda esa cosa humana. Y por último, el único que corre es el viento. Eso es en relación a una frase que se dice mucho en la Patagonia, eh, eh, en relación a que quien se apura pierde el tiempo, porque la Patagonia es así, es con otra temporalidad, no igual al Estado-Nación. Nuestro plan es que es desarrollar dos tipos de proyectos, digamos. Uno cercano a lo que acaban de ver ahora, donde lo que se presente sea a través de una página donde la gente pueda, digamos, desarrollar interactivamente un recorrido de la carretera austral y a partir de eso con empresas y con organismos quizás poner puntos y puntos donde se desarrollan experiencias turísticas, alojamientos en distintos lugares y que contengan esta información sonora, digamos, o inmersiva dentro de distintos aspectos que no es solamente lo sonoro. Y por otro lado también productos más bien físicos, como cartografías táctiles, como bien expliqué anteriormente, y a partir de eso, en lo que actualmente estamos es en la configuración de un como nuevo equipo en el que se añade un ornitólogo, un productor técnico teatral, una diseñadora e ilustradora y un productor y compositor musical con quienes queremos a partir de toda esta información analizada a partir del proceso previo, construir estos dos productos, servicios y digamos a partir de esto, consideramos que, dentro de nuestras proyecciones, para que eso ocurra bien, primero tenemos que reunir el arte, la ciencia, la humanidad y la tecnología, desarrollar e innovar en torno a metodologías participativas donde insertemos, o sea, donde podamos trabajar de manera colaborativa y cohesionada con personas con diversidad funcional, en este caso para nuestro equipo mayoritariamente sensorial más que solamente visual. Digamos, la idea de la diversidad funcional visual en nuestro caso fue como para trabajar prioritariamente con un grupo, pero igual la idea es crecer. También es la idea de un proceso participativo constante y gracias al, digamos, premio que nos ganamos gracias a Fundación Eres, como bien señalaron en la introducción, tenemos, digamos, un acuerdo, un lazo con Fundación Eres y podemos trabajar, digamos, con las personas a quienes ese equipo también apoya. También hemos sabido a partir del Ministerio de Cultura, Arte y Patrimonio, que se configuraron y llevan buenos años, laboratorios Se Crea, que son centros de creación
donde se trabaja con niños, niñas y jóvenes de manera experimental, y son ellos, los niños, las niñas y los jóvenes, quienes determinan cómo se llevan a cabo esos laboratorios, lo cual a nosotros como equipo nos sirve nos es muy, va muy de la mano con nuestra propuesta. Podemos desarrollar ahí un trabajo conjunto muy interesante. Por otro lado, estamos en búsqueda de distintos financiamientos, como la valorización de la investigación de mi tesis, que es un poco en lo que se sumerge todo esto, y dentro de eso recibimos apoyo del gerente de Chrysalis, a quien le interesó, digamos, el proyecto, y en este momento está como apoyándonos como mentor. Dejo aquí la bibliografía por si a alguien le interesa. Acá está la información en torno al patrocinio, a la colaboración y a las asesorías que hemos realizado. Y eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaspar, de verdad, un proyecto muy, muy bonito, una iniciativa que valorar, y que demuestra también que es posible generar experiencias distintas, y que se enfocan en personas con diversidad funcional. Y como tú decías, es algo sonoro, algo más allá de lo visual. Y es un proyecto muy bonito, de verdad, felicidades, felicitaciones y sigan adelante con eso, que les vaya muy bien. Y muchas gracias por participar de este conversatorio. Gracias, Gaspar. Gracias a usted. Bueno, vamos a continuar con la presentación de Tachi Delek. Vamos a dar paso a Gerald con la presentación de su proyecto, su visión de la inclusividad no notoria, que en este caso aplica al turismo. Adelante, Gerald. Hola, ¿y se escucha bien? Hola. Sí, se escucha bien. Ya, gracias. Ahí las chiquillas me van a ir ayudando con la presentación, que la hicieron ellas, les quedó súper bonita, así que vamos a ver si está a la altura. Es súper técnica la presentación del amigo, lo felicito por su presentación, un proyecto muy bonito, y creo que el de nosotros también tiene mucho que ver con eso, porque apelamos a proyectar o a entender mucho más de manera profunda lo que es una experiencia, ¿ya? Porque también proyectamos nuestro proyecto de Cumbres Inclusivas para trabajar con personas con diversidad funcional, que aprovecho de decir fue un concepto que aprendí aquí de las chiquillas, que me explicaron en qué consistía, y al tiro fue como, ese es el concepto que yo quiero ocupar de aquí en adelante, así que lo agarré ya como mío. Así que muchas gracias a las chiquillas que me lo explicaron. Me voy a presentar un poquito. Mi nombre es Gerald Gatica, yo soy profesional del ecoturismo, trabajo hace muchos años ya como guía. Partí como parten todos, llevando mochilas y armando carpa, así que conozco desde la base del turismo, desde lo más básico hasta ya ahora que me dedico a guiar, a organizar y planificar salidas un poquito más extensas. Tengo un pequeño sueño que se llama Tachi Delek. Tachi Delek es una palabra tibetana que significa, es un saludo que significa te deseo lo mejor de lo mejor en tu camino, y es una idea que se traspasa de viajero en viajero cuando se encuentran en los caminos y senderos del Tíbet, ahí cerca de las montañas. Entonces es una cosa que me marcó mucho cuando lo conocí, y decidí hacerlo también parte de mi día a día y plasmarlo en esta iniciativa que es Montañismo Tachi Delek. El proyecto Cumbre Inclusiva, si bien es cierto, ahora estoy hablando yo sobre él, no es un proyecto mío.
tampoco un proyecto de Tachidele, que es un proyecto de una empresa que se llama Iron Wheel, que es una empresa que trabaja en torno al tema de la inclusión, sobre todo lo que es inclusión laboral. Ellos participan en temas motivacionales, de coaching, de team building, y le dan este sello de inclusión porque también tienen su base en el tema laboral. Ese es un tema que yo no manejo, pero lo menciono porque corresponde también darle el crédito a los gestores de este proyecto. Entonces el proyecto Cumbre Inclusiva parte el año 2016 desde la mente de estos chiquillos de Iron Wheel, y como les mencioné, ellos se dedican a hacer charlas sobre cosas interesantes que motiven a las personas. Y decidieron un día llevar esta motivación al aire libre, a la montaña. Entonces hicieron un llamado por redes sociales y también algunas personas en particular de manera privada, y ahí es donde me contacta Jorge, que es director de Iron Wheel. Él fue compañero mío en la universidad y me invita a participar de este proyecto porque él sabe y teníamos contacto siempre en redes sociales de que yo me dedicaba al tema del montañismo. ¿Cuál es mi experiencia con respecto a estos temas inclusivos sin saber que eran inclusivos o sin saber que estaba partiendo o comenzando con mis actividades de turismo con personas con diversidad funcional? Por ejemplo, una vez un amigo me llama y me dice: Gerald, ¿sabes qué? Mi papá le gustaría ir al cerro, él quedó ciego por una enfermedad, tiene 47 años y a él le gustaría ir al Cerro El Plomo. Entonces esa fue como la primera experiencia en que tuve que interiorizarme. Ya tenía experiencia guiando, sin embargo nunca había guiado a una persona ciega. Entonces tuve que interiorizar ese tema, estudiar un poquito, también capacitarme, porque en el fondo ir con personas siempre conlleva una responsabilidad. O sea, llevar personas o estar a cargo de personas ya es una responsabilidad. Tenerla en un ambiente agreste donde todo es súper como agresivo, el viento, el frío, el cansancio, la falta de agua, la falta de oxígeno, ya es doblemente trabajo. Y tercero, la característica de diversidad funcional que tenía el papá de mi amigo, que era ciego. Entonces, para mí fue todo un desafío. Y a raíz de eso es que me invitan a participar de este proyecto Cumbre Inclusiva, pero con un desafío nuevo, que es aquí la foto que están mostrando las chiquillas, que es de Sebastián. Sebastián Zúñiga es nuestro aventurero de este proyecto Cumbre Inclusiva, que buscaba en el fondo llevar a una persona en silla de ruedas con una lesión medular a la cumbre del Cerro El Plomo, que son casi 5.500 metros de altitud. Ya habían probado con otras personas, por lo que me contaron los chiquillos, habían solicitado como la asesoría de otras personas, y la verdad es que no los pescaron mucho, porque por todo lo que comentaba anteriormente, que ya es difícil salir con personas que no cuentan con una diversidad funcional como es usar una silla de ruedas. Entonces era como meterse un poquito en la pata de los caballos, por decirlo de alguna manera. Entonces, para mí fue súper interesante. Yo he ido millones de veces al Plomo, y hacerlo de esta forma me pareció también un desafío para mí, personal. Entonces lo tomé desde esa perspectiva, un desafío tanto para ellos, para Sebastián y también para mí. Entonces fue un proyecto en el que pusimos harto corazón y hartas ganas de que esto resultara. Habían otras experiencias similares, por ejemplo, la empresa Will the World, es una empresa que se dedica a realizar actividades turísticas bien comerciales, y le dan este sello inclusivo por el uso de la silla La Giolet, que es la que usan acá, y que tuvimos la suerte también de poder ocuparla. Pero sin embargo, como tiene este carisma un poquito más comercial, la esfera de riesgo que se trabaja
no es tanta. Entonces, lo que nosotros apelamos en el fondo es que en este dibujo de varias esferas, en el centro está nuestra zona de confort, un poquito más hacia el exterior está como la zona del miedo, y luego de la zona del miedo viene la zona de aprendizaje y donde está la real experiencia que nosotros pensamos que debiese generar una actividad turística. En el fondo, nosotros trabajamos con la experiencia de nuestros clientes y sentimos que si no los sacamos de esa zona de confort y los llevamos a un límite en el fondo en el cual nosotros manejamos, nunca al 100%, pero ahí está lo rico de la actividad al aire libre y un poquito impredecible de lo que puede ser el contexto de montaña, pero tratamos de manejar los riesgos de la mejor manera posible. Entonces, hicimos este proyecto de Cumbre Inclusiva, tuvimos nuestro primer intento, hicimos un llamado por redes sociales, hicimos la capacitación con la silla como correspondía, era la primera vez que nosotros lo hacíamos, y fuimos con Sebastián, y en la primera instancia fue como un proceso de aprendizaje. Yo, al escuchar la presentación del amigo, ellos tuvieron un harto tiempo como de planificación, de recopilación de datos, de la bibliografía, de harto, y siento que nosotros nos saltamos toda esa parte y fuimos al tiro al terreno y aprendimos de nuestros errores. Sentimos que cada uno de los fracasos que tuvimos, porque tuvimos hartos fracasos en este proyecto, nos dejó una enseñanza enorme en cuanto a cómo nosotros podemos diseñar, especialmente para mí que trabajo en este tema del turismo, cómo puedo diseñar y ejecutar actividades de estas características en función de la diversidad funcional que presentan mis clientes. Hay un concepto que le copio harto a una amiga que me enseñó, que me dijo, hay que construir las actividades para y con los usuarios. Entonces, la primera vez que hicimos esta salida, yo creo que no tomé mucho en cuenta eso. ¿Por qué? Porque como ya había ido muchas veces, tenía como bien marcado cuáles son los lugares de descanso, cuáles son los lugares de campamento. Por ejemplo, ahí tenemos una foto que al fondo, donde se ven todos esos puntitos de colores, eso es un campamento, que es el campamento base del Cerro El Plomo, que está justo al terminar una morrena del glaciar Iber, que es el glaciar que desde donde nace el Mapocho, por ejemplo. Ese es siempre un dato que yo digo a la gente cuando estamos ahí: tomamos agüita del Mapocho, de donde nace el Mapocho. Entonces la gente se ríe. Pero efectivamente ahí es el primer campamento y está aproximadamente a unos 4.200 metros de altitud. Esa es una foto bien buena porque vamos llevando la silla, la Yolet, de 2 personas, e incluso en algunos momentos de nuestra expedición la terminamos llevando hasta 8, en lugares que son con una pendiente mucho más pronunciada, con un nivel de exigencia física un poquito mayor. También hay que pensar que hay el cansancio de varios días llevando la silla, a pesar de que tenían un equipo bien grande para el recambio. Uno de los factores de fracaso del primer intento fue el tema de la experiencia en cuanto al manejo de la silla y el equipo en sí, porque moverse y realizar actividad física sobre los 4.000 metros es una actividad de por sí ya es exigente. Entonces, hacerlo en base a una silla que pesa casi 30 kilos, más el usuario de la silla, que en ese caso eran casi 80 kilos, ya son aproximadamente 110 kilos. Y aparte llevar todo el equipo que corresponde, la ropa, los zapatos que no son livianos. Entonces fue un error de cálculo, yo creo, pero que fue correcto haberlo hecho porque nos dio mucha más chance y muchas más oportunidades de planificar una segunda vez. Entonces la segunda vez fuimos después de 3 meses, volvimos bien porfiados como buenos montañeros y decidimos hacerlo antes de que llegara el invierno. Así que pusimos en marcha el proyecto nuevamente, hicimos otro llamado por redes sociales a los que quisieran participar, tratamos de congregar a más personas porque nos dimos cuenta de que con las personas que teníamos, que éramos 12, el recambio en el transporte de la silla era bien exigente, era bien complicado. Entonces decidimos hacer un llamado un poquito más extenso.
También le pedimos a Sebastián que pusiera de su parte en cuanto al tema del peso, el tema del ejercicio. ¿Por qué? Porque muchos cuando les comentábamos sobre este proyecto nos decían que no era tan interesante porque en el fondo nosotros llevábamos a la persona y la característica de ser inclusivo es que ellos tengan la autonomía de hacer las cosas por sí mismos y que aquí no se cumplía. Entonces lo invitábamos a que se subieran arriba de la silla y vieran que llevar la silla, ir arriba de la silla no es fácil. Hay que tener un manejo de brazo y de la parte del tren superior, del torso, del core que se llama, importante. ¿Por qué? Porque es el centro de gravedad en el fondo. A nosotros se nos facilita mucho más cuando el usuario de la silla la maniobra de buena manera. Entonces también es un trabajo en conjunto. Llegó el segundo intento, partimos con mucha más gente, con mucha más ganas, con una mejor planificación, pero no contábamos con la inexperiencia de muchos de los participantes y cómo la altitud los afectó físicamente. Entonces aquí ya vino el clásico mal de altura de las montañas, el desgaste, la deshidratación, el cansancio. Yo creo que la primera vez llegamos casi a los 4.600 metros, que no es una altitud poca, creo yo, y la segunda vez llegamos a los 4.800 metros. En el fondo no fue tanta la diferencia, pero sí pesó, esos 200 metros pesaron al final, y nuevamente me cuestionaba a mí como el gestor de la planificación de esto, como que de cierta manera no pasaba, pero yo sentía que la gente me miraba y me decía, pucha, segunda vez que fallamos, ¿por qué pasa esto si ya habíamos tenido una primera vez? Y creo que aquí es donde entendí lo que mencionaba anteriormente, que me contó mi compañera de trabajo, que hay que planificar desde y para y con el usuario. Entonces, me di mucho el tiempo de conversar con Sebastián, qué es lo que él sentía, qué es lo que él pensaba, cómo yo podía hacer mucho más accesible cada uno de los tramos del camino, que no es fácil, son casi unos 54 o 56 kilómetros, entonces en la silla tanto tiempo, porque él también se cansaba, y al final hubo una tercera expedición, que ya era como la tercera en la vencida. Esta tuvo mucho más tiempo de planificación, fui muchas veces al cerro durante ese transcurso, fueron casi 7 meses, 8 meses, porque la segunda expedición la hicimos casi como en febrero, marzo, y después la tercera la hicimos en noviembre de ese mismo año. Entonces tuvimos harto tiempo de planificar, de ver toda esta parte, recopilación de información, de las mejores rutas, y partimos la tercera expedición con, yo creo que el doble de personas, pero sabíamos que no todos iban a llegar. Entonces intenté gestionar esta fuerza humana de la mejor manera posible. Y por ejemplo, en las antiguas expediciones hacíamos 2 campamentos. Uno casi a los 3.100, otro a los 4.200, que era el que había mostrado anteriormente y en el que estamos aquí, de hecho, compartiendo una rica cena. Está un poquito sucio, pero así es la vida en la montaña. El que se las muestre bonita le está vendiendo humo. Y cambió todo el switch. Pensé mucho en el descanso de Sebastián, pensé mucho en el descanso del grupo, pensé mucho en la dinámica de que las actividades inclusivas tienen que demorarse menos, las actividades inclusivas tienen que adaptarse a las necesidades, al tiempo, a la experiencia del usuario, tienen que tener ese matiz diferenciador que en el fondo hace que volvamos a lo principal, al disfrute de la actividad y no al cumplimiento de una meta. Entonces, yo creo que eso me devolvió mucho a los orígenes de por qué yo empecé a hacer la actividad también. Ya cuando uno va trabajando, pierde un poco ese foco y se empieza a centrar mucho más en cumplirle a los clientes, porque en el fondo te pagan por ir a una cumbre.
Así que también siento que esta experiencia fue muy enriquecedora para mí como profesional. La tercera expedición contamos con 4 campamentos. 4 campamentos que fueron el mismo campamento a los 3200, luego uno a los 3008, el tercer día, ese fue el segundo día, al tercer día montamos uno a 4300, y el cuarto día montamos uno a 4600. O sea, montamos un campamento donde en las primeras veces habíamos llegado, y desde ahí partíamos hacia la cumbre. Yo creo que ese campamento fue el campamento crucial para poder lograr después, al fin y al cabo, esta hazaña, como la llaman los chiquillos, como la llama Sebastián, como la llamó mucha gente, de poner en la cumbre de un cerro que es icónico y súper importante para la región. El Cerro El Plomo es llamado también el Apu Guamani, o protector del valle, de donde nace la vida del Valle del Mapocho, para los que no sabían. Entonces fue una experiencia muy bonita, de mucho trabajo en equipo, y que dejó mucha enseñanza en cuanto al tema de la inclusividad que pueden tener las actividades del aire libre. Entonces, luego de comentarles todo esto, cómo fue nuestra experiencia, quiero detenerme en lo que significa el tema de la inclusión en el turismo, y cómo nosotros, como Tachi Dele, como una empresa de turismo, aventura, de montaña, al aire libre, vemos el tema de la inclusión, y compartir esta idea que tenemos, que a lo mejor es una idea diferente, pero no por ello creo que no aplicable. Nosotros pensamos que la naturaleza de por sí es universalmente inclusiva, ¿ya? Desde siempre ha existido la diversidad funcional. Yo siento que el tema de la discapacidad es una construcción social que nosotros mismos hemos llevado a cabo porque tenemos ciertos estándares que queremos potenciar, que sin embargo la naturaleza no respeta porque nunca existieron. Entonces, siempre ha existido gente más lenta, gente más rápida, gente que escucha más, gente que escucha menos, unos más valientes, otros menos valientes, que también se puede tomar como una diversidad funcional en cuanto a que a veces el miedo también te imposibilita de hacer algunas cosas. Entonces, entendiendo eso, pensamos que la naturaleza de por sí es inclusiva de manera universal, y que somos nosotros los que tenemos que tomar esta herramienta y llevarla a cabo. Nosotros como empresa pensamos muy poco en el tema de la infraestructura accesible, porque tenemos la convicción de que la accesibilidad somos nosotros mismos. Tiene que ver con una cosa de voluntad, de corazón y de sentimiento, más que de planificación e infraestructura. Porque el mensaje que nos dejó esta montaña, que por lo que pueden ver, si alguna vez la conocen o alguna vez quieren ir, van a ver que no tiene nada de inclusivo. Hay mucha roca, mucha pendiente, mucho peligro, cruzamos un glaciar a 5000 metros, encordados todos, llevando la silla. Entonces, realmente pensamos que la inclusión tiene que ser un sentimiento intrínseco de las personas, que no puede venir dado por leyes, no puede venir dado por normativa, tiene que ser algo tan cotidiano como respirar. O sea, desde esa perspectiva, como decía la Kiara, como algo de derecho humano, no sé, eso es algo personal, lo comparto con ustedes, y es un poco lo que queremos plasmar en cada una de nuestras salidas. Nosotros muy pocas veces ofrecemos salidas inclusivas. Nosotros ofrecemos la salida, no le damos gran importancia a que sea inclusiva o no. Nosotros vamos con gente que tiene diversidad funcional de todo tipo. Entonces, cuando hacemos la reunión previa a la salida, nos presentamos: yo me llamo tanto, me gusta el trekking, hola, yo me llamo Héctor y me falta una pierna, y entonces la gente interactúa: oye, ¿te falta una pierna? Sí, me falta una pierna. Oye, ¿vaya a ir? Sí, voy a ir. Ya, bacán, yo también voy a ir, voy a invitar a un amigo, y vamos todos juntos. Ya, vamos todos juntos. Yo les digo: chiquillos, vamos a demorarnos un poquito más de lo normal. La ruta normalmente son entre 4 o 5 horas, pero vamos a darle un lapsus de 7 o 8 horas, porque la idea es que todos disfrutemos al mismo ritmo, y al que le gusta
y aprecia una actividad como esta y ser partícipe de una actividad como esta, y que yo doy por seguro de que cuando llegue a su casa va a tener una experiencia que contar a toda su familia, a todos sus amigos, y quiere participar, bien, y el que no quiere participar porque tiene poco tiempo, quiere hacerlo rápido, prefiere ir con otra agencia, está en toda su libertad también, pero nuestro sello siempre va a ser ese, darle prioridad a que la actividad sea universal. No fabricamos actividades nuestras actividades son así, y como es una oferta en el fondo también económica, el que quiere la toma y el que no nos vamos a regir porque tengo 10 personas que quieren hacer el trekking rápido y una que lo quiere hacer lento, y voy a dejar afuera a la que lo quiere hacer lento en el fondo. Entonces es un poco, yo creo, el mensaje que traspasamos en cada una de nuestras salidas. Compartirles también que durante la pandemia igual hemos estado planificando actividades, vamos a estar siempre pensando en capacitarnos. Aquí las chiquillas mencionan bien que ojalá que todas las agencias puedan tener esa capacitación. Nosotros estamos trabajando en eso también. Por nuestra parte, no hemos tenido la oportunidad de compartir alguna actividad, por ejemplo, con personas sordas, porque entendemos que puede ser difícil si no manejamos el lenguaje de señas. Lo óptimo sería manejar el lenguaje de señas, pero tampoco cerramos las puertas a que alguien quiera participar con nosotros. De hecho, aquí en la actividad de Cumbre Inclusiva, los usuarios que participaron fueron Sebastián, en la silla Violet, lo acompañó Héctor Arriagada, que es un amputado de cadera, y también María Jesús Gracia, que es una chica de la comunidad sorda con un implante coclear, pero que en esta oportunidad decidió no usarlo. Entonces, si ven en esta foto, terminamos todos súper contentos. Ahí está Sebastián, el de chaqueta roja con pantalón negro, el que está en los hombros de Pepe y de Carlos. Y terminamos con esta foto de pie porque así es como nos sentimos en la cumbre. En la cumbre es que yo creo que esta actividad de por sí, y no es de que yo sea un montañero lovers, pero siento que este tipo de actividades como el montañismo nos devuelven un poquito a lo primitivo de lo que es ser humano, de lo que es convivir, de lo que es trabajar en equipo para subsistir, porque el ambiente en sí es muy agreste, muy agresivo, nos exige dar un poquito más de lo que somos siempre nos está exigiendo, y siento que son estas oportunidades las que nos van poniendo a prueba. Ahí abajito, al lado izquierdo, ¿sí? Está Hechu con sus gafas negras, y el tipo ahí de barba es Héctor. Entonces ahí está toda la comunidad inclusiva en la foto. Y quiero señalar de que todos ellos llegaron a una cumbre. Todos llegaron a una cumbre. Sebastián con una fuerza enorme, Héctor con una fuerza enorme, no ocupó su prótesis en ningún momento. Yo le preguntaba, ¿no voy a ocupar la prótesis? No la voy a ocupar porque yo soy una persona coja. Así él se define. Yo soy cojo y si voy a hacer esto, quiero hacerlo como soy yo. Y fue con sus bastones que acomodamos, le hicimos una pequeña modificación en cuanto a la goma que tienen, porque el terreno de roca abrasiva es bastante fuerte, entonces un bastón normal seguramente se hubiese estropeado. Y la Hechu, obvio, también. Llegó arriba una máquina, anduvieron súper buen ritmo. Y el mensaje que nosotros damos y que comparto junto a la empresa Ironwheel, que es la gestora de este proyecto, es que en el fondo no existe un imposible y que la inclusión, como dice el eslogan de este conversatorio, la haces tú. Y la hacemos nosotros, la hacemos todos juntos. No creo, como dije, tenga que ser una legislación, tenga que ser una normativa. Eso ayuda a que la gente que no lo quiere hacer de buena forma tenga que hacerlo igual. Pero cuando la inclusión no es desde el corazón, cuando no es una cosa que hagamos por inercia, cuando no es cotidiano al día a día, no va a resultar.
y ese es el mensaje que plasmamos aquí en este video, perdón, en este proyecto de Cumbre Inclusiva, que el trabajo en equipo, el trabajo en comunidad, el trabajo en conjunto, como quieran llamarlo, es lo que le da el carisma de inclusión a la vida, en el fondo. Yo creo que los chiquillos no se van a olvidar nunca de cómo tiraron esa silla, de cómo levantaron al Sebastián, de cómo aguantaron el frío. Entonces, yo los invito, en cuanto se pueda, a las chiquillas aquí de Multidiverso, a que puedan organizar alguna actividad, y yo feliz de ayudarla a organizarla, de que hagamos alguna salida al aire libre, alguna ruta bien piolita, y después, si quieren motivarse con algo más grande, aquí está Tachi Delek para ayudarla en todo lo que necesiten, y ocupar esta herramienta, ocupar la naturaleza como una herramienta de inclusión universal, que no solamente nos habla desde este tema de la diversidad funcional, sino que nos acerca mucho más a la esencia de lo que es ser humano, de lo simple y de lo simple y de lo poco construido que es ser una persona. Porque aquí hay gente de todas las especialidades, podríamos decir que es multiprofesional, no sé cómo es la palabra técnica, pluriprofesional, pero en el fondo están abocados a un fin en común que no tiene que ver con la inclusión, sino que es ser gente, ser humano, hacer partícipe a una persona de una actividad que te eleva mucho. Hacer este tipo de actividades te llena mucho el corazón, y va mucho más allá de ver, de caminar, de escuchar. Yo creo que tiene mucho que ver con el sentir, y hacer sentir a una persona que estas cosas son posibles. Yo creo que es la mayor forma de hacerlo inclusivo, de hacerlo sentirse que es parte de este mundo. Así que feliz de haber compartido con ustedes un poquito lo que fue este proyecto, también un poquito de lo que es nuestra idea de lo que es hacer turismo inclusivo. Y acá les dejo las redes sociales respectivas de Tachi Delek Adventure en el Instagram, la página web de Tachi Delek Adventure, y por supuesto la página donde pueden encontrar toda la información, la misión, la visión, videos, imágenes, próximas salidas, próximos proyectos. Tenemos proyectos nuevos, queremos ir a un 6000, por ejemplo, romper el récord de altitud con respecto al uso de la silla, porque creemos que marcando hitos también se inspiran a más personas, se inspira a más chicos como Sebastián, que quieren salir y descubrir y sentirse parte de la sociedad, y que el deporte sea una herramienta y la naturaleza sea un medio. Nosotros felices de poder aportar. Así que ahí está ironwill.cl/cumbre inclusiva, y pueden buscarlo en YouTube también, Cumbre Inclusiva. Van a ver varios videos, pequeños cortos, pequeños trailers, y la historia un poquito más extensa que le hicieron a Sebastián en la Teletón, donde muestran un poquito más de lo que fue el proyecto, un poquito más extenso, y esperamos que prontamente podamos compartir desde nuestras redes sociales lo que es el documental que se está haciendo con respecto a lo que fue esta experiencia. Así que muchas gracias, chiquillos, y si tienen alguna pregunta, no sé si hay algo de tiempo, ahí las chiquillas me avisan. Y si queda un poquito de tiempo, no sé si se podrá mostrar algún videíto como para dejarlos motivados a que sigan este proyecto, que estén atentos, y que siempre se están necesitando personas para trabajar, tirando la silla, armando campamentos. Esto lo hacemos a pulso, y como la ONG también, me imagino, trabaja, es un trabajo bien a mano y circo pobre, así que todos hacemos de todo. Gerald, ¿puedes mostrar el video? Ya. Si tienes el videito, muéstralo. Ya, dame un segundito, lo voy a buscar y vamos a compartirlo al tiro. Vamos a compartir aquí el videito.
Cumbres inclusivas. Cumbres inclusivas. Vamos a buscar video. Ya. Vamos a poner aquí. Ya. Entonces, pongo compartir pantalla, ¿cierto? A ver, ¿dónde está? Compartir pantalla. Acá. Compartir. ¿Se ve ahí? Sí. Perfecto, Gerald. Ya, bacán. Entonces ahí está el Cerro El Plomo. A la derecha tienen el glaciar Colgante. A la izquierda el glaciar Iber. El glaciar Colgante es el de la derecha, en la parte de arriba, casi llegando a la puntita. Ese es el glaciar que cruzamos casi a los 5.300 metros. Y les dejo el video para que lo puedan ver. Sebastián nos está llevando a nosotros. No solo es el motor del equipo, sino que también es el foco inspirador. En verdad, dejar de ver una discapacidad como una complicación para en verdad disfrutar de la montaña, una explosión en verdad de mucha alegría. Una experiencia con corazón, yo creo que por lejos la experiencia más intensa y más maravillosa y más ruda que he tenido en mi vida. Y una clara señal de que cuando se quiere se puede. En una palabra resumida, esta experiencia sería energía. Ya, chiquilla, espero que les haya gustado y que le den un vistazo por ahí en las redes sociales. Excelente. Muchas gracias, Gerald, por presentarnos tu proyecto, tu actividad. La verdad es una experiencia motivadora. Bueno, yo nunca he hecho montañismo ni nada de esas cosas, pero motiva mucho y son experiencias bonitas, son experiencias significativas para cualquier persona y enriquecedoras. Así como hablabas tú, que la visión que tienen de la inclusividad quizás es distinta a la de otras personas, pero también es rico escuchar otras visiones y uno también se llena de eso y se llena de la energía que tiene este proyecto. Así que eso, o sea, los límites se los pone uno y totalmente demostrado ahí en tu proyecto. Así que Ya muchas las gracias por mostrarnos esto. vamos a ver haciendo Sí. trekking. Muchas gracias. Soy cero deportista, pero yo, Gerald, te apaño hasta donde queráis, de verdad lo doy todo. Vamos a tener que ponernos en campaña ahí. No, pero ahí podríamos No, pero corregir el nombre de la organización. respetamos la diversidad funcional de los participantes. Bueno, para seguir, vamos a continuar. Les recuerdo que contamos con nuestro intérprete Francisco. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algunas sugerencias, vamos a dejar el chat a su disponibilidad. Ahí Alexandra, una integrante de nuestra organización, va a estar pendiente y ella las va a ir leyendo en voz alta, ¿ya? Desde ya les agradecemos su participación, de verdad, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, espero que la conversación fluya y podamos poner todas nuestras inquietudes y nuestras opiniones aquí en la mesa. Si tienen alguna pregunta, por favor, adelante.
si quieren hacer algunas preguntas acerca de lo que, bueno, de los proyectos que se presentaron anteriormente o en general, que quieran hacer alguna pregunta. Ya Quizás, tenemos una pregunta. ¿sí? Dale. Bueno, primero quiero leer los comentarios, agradeciendo las presentaciones, que estuvieron bacanes, que les encantó y que nos apoyan totalmente. Y acá tenemos una pregunta de Renata, dice: hola, ¿han pensado en extender sus actividades o formar alianzas con más organizaciones para que llegue a más regiones del país? Sería súper interesante. Yo tengo una duda. ¿Esa pregunta es para la organización o es para Gaspar y Gerald? Es Ya, para ¿cómo la es? organización. Ya, como es para la organización, la voy a responder yo. Miren, la idea de la ONG es poder formar alianzas y poder generar más contactos con otras personas que sean de diferentes áreas y que trabajen por la inclusión. Entonces, en base a eso es que estos meses hemos estado en contacto con ciertas organizaciones o con ciertos expositores que han trabajado por la inclusión, tal como Gerald y Gaspar. Así que estamos súper abiertos a poder generar este tipo de actividades y también generar este tipo de alianzas con organizaciones, fundaciones que trabajen por la inclusión al igual que nosotros. Y por lo mismo, y para poder extendernos a más regiones y más comunas, es que nosotros estamos constantemente haciendo difusión para que ingresen a la organización nuevos y nuevas integrantes de diferentes comunas a lo largo de todo Chile. Y en base a eso hacemos actividades también o planeamos actividades para un futuro que puedan ser en cada comuna o que puedan ser en diferentes regiones de Chile. Pero eso debido al COVID tiene que esperar. Eso, no sé si respondo a la pregunta. Sí, sí responde. Ya, tenemos otra pregunta para Gaspar. Dice, ya que su proyecto es en base a lo sensorial, alguna vez escuché que existen fotografías sensoriales, pero nunca he sabido cómo se aplica. ¿De casualidad manejan eso? La verdad es que no sé si es lo que voy a decir, pero en nuestro grupo, tomando en cuenta que pensamos, por ejemplo, hacer cartografías táctiles, una de las cosas que se nos dijo, particularmente en Coyhaique, porque estuvimos realizando entrevistas a personas con diversidad funcional visual, y nos decían que les parecía súper interesante hacer que las fotografías como apaisadas que nosotros tomáramos, es decir, como de planos de ciertos lugares, de cerros y cosas por el estilo, le diéramos como las dimensionáramos, como que le diéramos la forma 3D a la fotografía, cosa que si por ejemplo lo exponíamos en un museo, o suponiendo lo que nosotros pensamos hacer, que es como una especie de museo itinerante, que las personas puedan tocar la foto. Entonces, al tocar la foto nos decían que esa como dimensionalidad que eventualmente le podríamos dar, les sirve bastante como para imaginarse el marco en el que está como hecha la fotografía. Y obviamente si es que, no sé, pues entregamos incluso más información como el punto desde el que fue sacada, en qué dirección, también como que aporta finalmente como en la construcción del paisaje en la mente. Y
eso diría como para fotografía sensorial. Si algunos quieren hablar, también está la posibilidad. eh, no sé si quieren opinar acerca de su visión del turismo inclusivo. ¿Qué visión tienen ustedes del turismo inclusivo? ¿Qué experiencias han tenido quizás? ¿Qué piensan ustedes que nosotros como sociedad deberíamos hacer del turismo algo inclusivo? Si me permites, yo creo que Sí. lo que dijo Gerald antes era como muy certero en términos de que como que justamente esa idea como de inclusión va más bien de la mano con empezar a escapar de la idea de agregar a alguien o de que como que en verdad el espacio es, eh, es inclusivo de por sí y posee todas sus características como porque existe nomás. O sea, es sonoro, es visual, te produce calor, te produce frío, te produce una serie como de, sen- de sentimientos y de sensaciones que te permiten como convivir con él. Entonces, un poco la idea esta como de hablar, o sea, como de incluir y como de generar tantas cosas, como demasiados mecanismos como para como para hacer que el espacio sea más funcional, eh, es como quizás inútil, se empieza a volver inútil y es más bien útil la idea de que no tenga funcionalidad, pues. Al momento en el que se le agrega demasiada funcionalidad al espacio, también este deja de considerar y de poseer como toda esa riqueza que contiene de por sí. Como él bien decía, ir al cerro y lograr, por ejemplo, es como cuando se dice, no te da no te da la misma sensación mirar el cerro hacia arriba, a pesar de lo ostentoso que es, eh, en relación con mirar desde el cerro hacia abajo, esa sensación, o ni siquiera mirar, la sensación de estar en una cima es como inexplicable, es como vacía, pero también es súper como esplendorosa, entonces son como esas expresiones del espacio que, que no se le puede quitar no más al espacio y que a alguien se le tiene, como que lo importante es que pueda vivir esa sensación. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que es para Gerald. Dice, ¿hacen charlas a universidades? A universidades. Si nos invitan, claro, si nos invitan, vamos por multidiversos. Vamos por multidiversos. Yo quería comentar una anécdota, por ejemplo, hace muy poco conocí un concepto, igual como uno va aprendiendo con esto. Si, yo le comentaba a las chiquillas que tampoco es que, por ejemplo, yo lleve mucho tiempo en el tema del turismo inclusivo, siempre he hecho turismo y no sabía que lo hacía inclusivo, porque nunca, no tenía ese concepto como en mi mente de que, esto es una actividad inclusiva. Como que llegaba gente y me decía, oye, ¿puedo hacer esto? Y yo le decía, sí, vamos, intentémoslo, probemos cómo se hace, busquemos la manera.
Entonces, ahora hace poco empecé como a meterme más en el tema y aprendí una palabra que se llama turismo gerontológico. No sé si la han escuchado, que es como turismo para los abuelitos. Entonces, Turismo para adulto mayor. bueno, adulto mayor, disculpen la palabra abuelito, pero adulto mayor. La cosa es que cuando yo empecé a hacer montaña, por ahí por el 2011, 2010, yo partí en un club de montaña. Me dijeron, oye, anda a un club de montaña para que aprendas, para que no andes a lo loco y sea un chico responsable. Ya fui. Y resultó que llegué al club de montaña y el más joven era yo. Había un chico que tenía como 2 años más que yo y los demás eran todos de 40 para arriba, 50 para arriba. Entonces, las primeras salidas que tuve y como de mentoring fue un caballero que tenía, qué sé yo, en esa época de haber tenido unos 60 años, y que él me transmitió todo el tema de caminar lento, que andar al ritmo de todo, que todos funcionan de manera distinta, que si yo soy rápido tengo que ayudar al que va más lento. Entonces, en el fondo, pensándolo desde el punto de vista, la experiencia de la vida te lleva en el fondo a ser también más inclusivo. Al final, este señor salía con todas las señoras y hacían unos paseos maravillosos y todos la pasaban súper bien, nadie se cansaba, nadie se perdía, nadie apuraba al otro. Y yo me quedé con esa cosa como en mi mente. Entonces, cuando yo empecé a hacer mis propias salidas, tenía esa perspectiva de lo que era una salida, no una salida que hay que correr, que hay que cumplir los horarios, que hay que andar con reloj. Mucha gente me dice por qué yo no uso reloj en la montaña cuando está tan de moda usar reloj, marcar los GPS, los waypoints, andar con el cronómetro, cuánto demoraste, cuánto desnivel hiciste, porque al final siento que la formación que uno que pudo haber tenido, por ejemplo, de manera casual o manera fortuita, te lleva a entender lo que dice Gaspar, porque en el fondo el espacio tiene sus formas de funcionar y que nos invita a eso, a fluir en el espacio. La naturaleza tiene sus tiempos y somos nosotros los que intentamos cambiar el tiempo de la naturaleza, cambiando, destruyendo un camino, no sé, cualquier cosa. Porque los animales transitan por huellas. Siempre, por ejemplo, yo doy el ejemplo a la gente, ¿cómo voy a subir por ahí si están empinados? Me dicen. Yo le digo, pero fíjate bien en la montaña, tiene huellas. Por ahí suben las vacas, le digo yo. Y si una vaca que pesa casi 500 kilos llega hasta arriba, ¿cómo no vas a llegar tú que pesas 80 kilos? Entonces ahí te fijas que uno entiende, voy a subir el cerro, voy a subir fuerte y derecho. Entonces yo le digo, no, fíjate cómo sube la vaca. La vaca sube así, para allá, para acá, para allá. Entonces la vaca entiende, o el animal tiene esa capacidad mucho más de sentir cómo es el tema de la naturaleza, cómo la naturaleza te va abriendo caminos, cómo te indica la manera más eficiente de interactuar con ella. Y somos nosotros los que pensamos que no, hay que ir derecho. Hay que ir fuerte y derecho para arriba, mientras más rápido, mejor. Entonces, comparto mucho lo que dice Gaspar en cuanto a que tenemos que aprender a leer bien lo que la naturaleza nos quiere decir, porque de por sí ya es muy sensitiva, tiene mucho sensorial. Y que yo siento que hemos perdido como la capacidad animalística que tuvimos en algún momento de movernos con esta fluidez que nos presenta la naturaleza en sí. Tenemos otra pregunta, es para Gerald también. Dice, respecto a la temática de la montaña, ¿cuáles son los principales obstáculos de una persona con diversidad funcional en un trayecto de montaña, sabiendo que es un espacio que puede ser liberante y hostil? Sabiendo que es un espacio que puede ser liberante y hostil. Ya, todo va a depender, por ejemplo, de la diversidad funcional que tenga, en este caso nosotros le vamos a llamar cliente, el cliente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Sebastián, él no tenía sensibilidad desde la cintura hacia abajo. Obviamente el tema de la silla es como el tema evidente que hay que solucionar. Pero también está el tema fisiológico, por ejemplo, que es muy propenso a congelaciones, porque él no va a sentir frío. Entonces la primera vez yo le preguntaba, Sebastián, ¿tenés frío? Y me decía no, pero porque le da vergüenza decirme, no sé, porque no siento las piernas, no sé si tengo frío o no tengo frío.
Entonces yo, después cuando yo conversaba con él, él ya se fue abriendo conmigo, tuvimos una interacción mucho más cercana, de hecho yo compartía carpa con él, porque aparte de guía, también soy técnico en enfermería, entonces aparte estaba a cargo de su salud, y que él no me dijera a mí, no sé si siento frío, para mí era súper grave. Yo le dije, pero ¿cómo no me di cuenta antes? Una necesidad básica de termorregulación, no siente sus piernas. Entonces también fue una experiencia educativa para mí como profesional, porque son cosas que uno da por hecho. El cliente tiene frío, me va a decir tengo frío, pero él no me iba a decir tengo frío en las piernas. Entonces la segunda vez y la tercera vez ya yo iba con un termómetro, se lo ponía entre medio de las piernas, le medía la sensibilidad que tenía en los pies, iba viendo la coloración, le hacía un poquito de masaje para permitir la circulación cada vez que parábamos en los campamentos, teníamos esa rutina. Entonces yo siento que las dificultades van a ir en medida de las necesidades de cada persona. Por eso cuando hacemos este tipo de actividades tienen que ser pensadas desde y para, como mencioné antes, desde y para, porque todos somos distintos. A lo mejor yo nunca siento frío, otra persona puede sentir frío. En este caso él no podía no podía percibir el frío. Entonces va a ir dependiendo de cada persona. En caso, por ejemplo, de los ciegos, hay que ser muy, muy, muy concreto en lo que uno narra. Ahí tu capacidad narrativa del entorno tiene que ser súper buena y bien concreta, porque tú eres, en el fondo, los ojos de él, pero no tanto los ojos, sino que eres el que le está transmitiendo, eres no me acuerdo de la palabra, pero eres como el conductor de lo que hay afuera, y se lo transmite a la persona ciega, y tiene que ser concreto, porque nosotros trabajamos en base a la vara direccional. Esa es la técnica que nosotros ocupamos, la vara direccional. Entonces generalmente puede ser 1:1, es una persona no ciega y el ciego atrás, o una persona ciega, el ciego perdón, una persona no ciega, el ciego, y una persona ciega parcial o no ciega atrás. Pero siempre tiene que ser 1:1 o 2:1. Esa es como la técnica que ocupamos con la vara direccional, y hay que manejarse en el tema de las curvas, el terreno, ser concreto en el vocabulario, y que también son cosas que tuvimos que ir aprendiendo, porque uno normalmente dice cuidado con la piedra, y la persona queda así como, estoy en la montaña, hay 1.000.000 de piedras, ¿cuál piedra? Entonces tú dices, cuidado con la piedra derecha en 2 metros. A mí igual me costó al principio. Por eso digo que es un proceso de constante capacitación, porque ya de por sí es peligroso llevar a alguien, porque depende tu seguridad, su seguridad depende de ti, y sobre todo si es con una diversidad funcional limitante, en el caso, por ejemplo, de no ver, uno pensaría que, oye, necesito ver para estar en el cerro. Pero créeme que he hecho cumbre con personas ciegas y me han transmitido sensaciones que yo nunca he sentido, y que he hecho muchas veces ese cerro, y que él sube una pura vez y me dice, ¿sabes qué siento esto? Siento el olor del viento, una vez me dijo. Siento el olor del viento. Y yo le dijo, ¿pero cómo huele el viento? Y me dije, mira, ven, siéntate aquí conmigo, respira. Él me enseñó una técnica de respiración. También ahí hay un feedback de cosas que podemos sentir uno del otro. Y efectivamente había un olor del viento, y que yo había subido no sé cuántas veces y nunca me había percatado, porque estoy pendiente del cliente, de la hora de bajar, de que esté bien hidratado, que no le duele la cabeza. Y él me sentó, me enseñó esta técnica de respiración consciente que él llamaba respiración consciente, y me dijo, qué rico sentir este aroma del viento. Y yo quedé así como, nunca en mi vida había escuchado eso. Llegué a mi casa a contarlo al tiro, oye, sentí el olor del viento. Yo no sé si quién la pasó mejor, si él o yo, pero fue una experiencia buena para los dos, yo creo. Gracias Aquí, por compartir tus experiencias. Gracias muy en buen general tema. a todos. Ale, disculpa que te interrumpí. Estaba leyendo el comentario de Pato,
que es una muy buena instancia para aprender. Gracias, Pati. Sí, súper, súper bueno, súper enriquecedor, la verdad, todo bueno, lo poquito que se conversó, pero sí se pudo identificar algunas visiones y eso es importante, o sea, estos espacios de conversación, estos espacios de socialización de las cosas, en este caso del turismo inclusivo, nos sirven para ir transmitiéndonos qué pasa en la actualidad también, tantos proyectos bonitos que existen y enriquecedores, como había dicho también, y, y que, y que en sí las personas van teniendo más autonomía, se van sintiendo parte de algo que también es importante y, y es algo que como nombrábamos anteriormente, el tema de los límites, o sea, los límites de verdad que uno se los pone y espero que en un futuro, bueno, sigamos conversando de la inclusión en todos sus ámbitos y que podamos ver otras visiones. Bueno, voy a terminar porque ya estamos cortitos de tiempo. Le voy a dar el paso a Kiara para finalizar este conversatorio. Así que muchas gracias a todos los asistentes. Gracias, Cintia. Desde ya agradecer a CETUR por poder patrocinarnos y también la colaboración de Gaspar y de Gerald fueron un gran aporte en el conversatorio. Bacán escuchar de iniciativas como las de ustedes y que estemos en la misma sintonía ahí intentando fomentar la inclusión, sobre todo en el turismo, que creo que es un área un poco menos explorada y que de verdad se necesita que haya más personas como ustedes que generen proyectos y tengan iniciativas que sean inclusivas. Así que agradecer también a las personas que estuvieron en el conversatorio, agradecer a Francisco también por ser el intérprete de este conversatorio para poder lograr llegar a la comunidad sorda. Y eso, más que nada, darle las gracias y también dejarles la invitación para que puedan participar en todas las actividades de la organización, que nos sigan ahí en nuestras redes sociales que vamos informando. Y eso, cuídense mucho, un gusto de haberles conocido y de poder compartir con ustedes.